Vamos a orar entonces para poner en las manos del Señor este tiempo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por el nuevo día que tú nos has dado de vida y especialmente te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de estar juntas, porque tú has destinado esta semana, Señor, para que podamos compartir tu palabra y cada mujer, cada señora, cada joven, cada chica que está aquí con nosotros, está aquí porque es tu voluntad, porque tú quieres que escuchemos tu palabra. Señor, te damos gracias por Zuli, que ha preparado la conferencia para esta noche, tarde, para algunas. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo dirija cada palabra, cada expresión, cada aplicación, Señor, que podamos llevar a nuestras propias vidas. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias aquí representadas, a cada uno de los países, Señor, que están aquí representados. Padre, sabemos que seguimos en medio de las complicaciones que se desataron por la pandemia, pero sabemos, Padre, que tú estás al control de todo. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder para resolver, Señor, cualquier situación que se pueda estar dando en nuestros hogares y creemos, Padre, que estamos aquí para buscar tu apoyo, tu ayuda, tu guía y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría para poder llevar adelante, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, vamos a pasar entonces a darle el tiempo a Zuli. Zuli es Zuli Vázquez Luna. Ella es guatemalteca, psicóloga de profesión y es una chica del Señor y que vive en el Señor y ministra, tiene un ministerio entre jóvenes que yo estoy impresionada cómo el Señor la ha usado entre la juventud de Centroamérica, no solamente de Guatemala. Ella apoya, da cursos, da estudios a jóvenes, así es que si ustedes están interesadas, hermanas jóvenes, en conectarse con otra joven que es muy fuerte en el Señor, aquí está Zuli para servir al pueblo del Señor en todo lugar donde el Señor la quiera llevar. Bienvenida, Zuli. El tiempo es tuyo. Que Dios te bendiga. Gracias, Karen. ¿Qué tal todas? ¿Cómo están? Qué alegre verlas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Hola. Voy a solicitar permiso para compartir pantalla. Si me podrían dar. Ahorita voy. Yo creo que eso me corresponde a mí. Siempre Yo creo que sí. un poco atrasada con estas cosas, sí, pero sí, nosotros no podemos hacer aquí eso. te estoy haciendo coanfitriona. Muy Ahí bien. está. Ahora sí, ya vi acá. Muy bien. Siempre me confirman cuando ya puedan ver ahí. Van a ver un poco la carátula de la presentación. Permítanme un segundito. Ahí estamos. Vamos a comenzar la presentación. Bueno, antes que comencemos, quería felicitarlas por estar aquí, por hacer el tiempo, agradecerles también por el esfuerzo que eso significa para muchas. Es un esfuerzo extra para el día de hoy, para esta noche. Tuvieron que posponer algunas actividades, algunos otros compromisos, de haberle dicho a los chicos que se hagan algo de cenar ellos o que se vayan a dormir ya, cualquier cosa. Entonces también les quiero agradecer ese esfuerzo a ustedes y he orado mucho por este tiempo, he orado mucho por ustedes. Sabemos que lo que el Señor tiene preparado para ustedes en todo esto, desde el principio hasta el final, es por su bien, es para su corazón, es para sus vidas, para sus almas.
Entonces vamos a ir comenzando. El tema es entrénate en el sufrimiento. Esto nos da una idea de un entreno así tipo de ejercicio, ¿verdad? Los entrenos tienen que ver con ejercitar ciertas áreas del cuerpo, ejercitar ciertas partes de nuestro cuerpo para fortalecerlos, para generar músculo, para que tengan resistencia para las siguientes veces, para que sean más fuertes, para que también haya un estado sano. Ustedes han visto que normalmente los doctores recetan media hora de ejercicio diario. ¿Quién de aquí ha hecho media hora de ejercicio todos los días? Todos los días. A veces es muy difícil lograr esa meta, hacerlo todos los días, pero la mayoría sabemos, si estamos conscientes, que el ejercicio es algo bueno para nosotras, nos hace bien, nos sienta bien, nos ayuda, después nos sentimos hasta mejor con nosotras mismas, también tenemos más resistencia, más aguante, podemos jugar con los hijos, jugar con los nietos, hacerle ganas al esposo, así a las situaciones que vengan, suele ser de mucho provecho, un buen entrenamiento. Pero ahora vamos a darle un pequeño giro, vamos a hablar acerca del entrenamiento en el sufrimiento. Así que ahí está el ingrediente especial, el ingrediente nuevo, el sufrimiento. Entonces ya ustedes recibieron la primera conferencia donde empezaron a entender el tema del sufrimiento y las pruebas y cómo ellos están enlazados, que también no son sin propósito delante de Dios y que dependiendo de cómo logremos salir adelante de ellas, el Señor nos va a aprobar, también nos va a ayudar para más. Entonces hay mucho beneficio en una prueba superada y también hay beneficio en cómo estamos soportando una prueba mientras sucede. Y en eso vamos a irnos entrando aquí. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es lograr diferenciar dolor de sufrimiento. Existe una diferencia principal. El dolor es algo muy objetivo. Es algo que se le puede dar un nombre, sucede, es un evento, puede ser un golpe, puede ser en lo emocional también. Alguien nos insultó, alguien nos lastimó, puede ser que me haya caído, me golpeó una rodilla, me quebré un brazo. Eso es dolor, es esa sensación que recibe nuestro cuerpo del exterior que nos resulta desagradable. Ahora, la respuesta al dolor es el sufrimiento. Son diferentes. Esta respuesta tiene mucho que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Es decir, cómo interpretamos el evento que me causó dolor puede llevarme a sufrir o puede llevarme a superar rápido el dolor. El sufrimiento se alimenta mucho por estos pensamientos y emociones y otra gran característica es que no es algo del presente. El sufrimiento tiene que ver con cómo vamos a percibir lo que vivimos en el pasado y cómo percibimos lo que va a pasar en el futuro. Puede ser depresivo, puede ser ansioso, de acuerdo a esos dos términos. Muy bien. Ahora que hemos diferenciado un poquito esto, vamos a ir hacia adelante porque dentro del sufrimiento, que ya sabemos diferente al dolor, existen tipos. Los principales tipos de sufrimiento se pueden aglomerar en dos grupos, sin solución y con solución. El sufrimiento que no tiene solución es lo que conocemos como golpe del destino. ¿Sí? Como eso que no podemos cambiar, es inalterable. Tiene que ver con eventos de naturaleza, como por ejemplo catástrofes, un huracán, una tormenta que destruye casas, que deja gente sin vivienda, cosas así. Eso es un sufrimiento sin solución. Ahora existen sufrimientos sin solución más emocionales, una ruptura, un divorcio, una pérdida de un ser querido, un alejamiento de un miembro de la familia, una decisión en la que no podemos afectar, no podemos cambiar, algo que está fuera de nuestro control, la decisión de nuestros hijos sobre algo, la decisión de nuestros amigos sobre algo, que quisiéramos que no fuera así e intentáramos lo posible para convencer de forma diferente y la persona es libre para tomar su decisión y decide de alguna manera que nos causa dolor.
ese tipo de cuestiones no tienen solución. No desde ese momento, no desde nosotros. También son situaciones como un diagnóstico terminal, un cáncer, diabetes, dolores crónicos, sufrimiento de otro ser querido que estamos viendo, del que somos testigos y no podemos hacer nada. Guerras, eventualidades de ese tipo, COVID, estas pandemias, viruses, todo esto de lo que no tenemos control son sufrimientos sin solución, en el sentido de que no está en nuestras manos cambiarlo, no está en nuestras manos hacer ya nada para que pueda ser diferente. Los sufrimientos con solución son aquellos que tienen que ver con que yo puedo ser responsable de una parte para cambiarlo. Por ejemplo, me peleo con alguien y yo tengo una responsabilidad. Yo puedo pedir perdón o no pedir perdón. Yo puedo hablar las cosas claro o no hablar las cosas claro. Yo puedo estar en un momento de mucho estrés y echarle la culpa a todos. O puedo hacerme responsable yo y saber de qué cosas sí soy yo capaz de trabajar, en qué cosas sí, en qué cosas no. Tengo mucho trabajo, pero podría delegar. De nada sirve agobiarme si puedo delegar algo. Hay una solución para esa gran cantidad de estrés. Por ejemplo, tengo que ir al trabajo, tengo que regresar y arreglar la casa, tengo que hacer almuerzo, tengo que lavar la ropa, tengo que ver cómo están los niños con sus clases, tengo que ver que estén poniendo atención, tengo que ver, y en una de esas me estreso, me agobio, me enojo, exploto, me frustro, ya no tengo más control, quiero ir a dormir, tirar todo, y empiezo a quejarme con todo el mundo, es que sufro tanto, es tan difícil, esta pandemia me ha afectado muchísimo, pero tiene una solución. Usted puede dejar a cargo a sus hijos de cosas. Mi hijo haga su cama. Mi hijo sírvase usted su comida, ahí está la comida. Aprenda a cocinar, le voy a enseñar, esto puede hacerlo usted. No lo tiene que hacer todo, o sea, hay soluciones, existen soluciones. El sufrimiento que tiene solución y que no intentamos la solución por cualquier razón se conoce como victimización. Me hago víctima. Pero si lo logro solucionar, paso de víctima a ser digna de admiración, a ser responsable, a ser capaz de manejar algo. El sufrimiento sin solución que puedo manejar se convierte, o que puedo aceptar, se convierte en heroísmo. Muy bien. Ahora vamos a pasar, ya nos entretuvimos un tiempito aquí. Muy bien, lo importante acá es que la pregunta que sale es, ¿has sufrido alguna vez? Y lo más interesante, mis queridas hermanas, es que todas hemos sufrido, que alguna vez nos hemos sentido despedazadas por golpes del destino o por alguna situación que creemos no podemos solucionar y tal vez sí está por ahí la solución, pero no queremos ir a esa parte, no queremos abrir esa puerta por cualquier razón, pero sufrimos, lloramos. A veces hay dolores tan grandes, pérdidas tan duras, que no quedan lágrimas para llorar. Y muchas veces nos sentimos solas en un dolor tan profundo. Eso es lo primero que vamos a tener que diferenciar, porque no estamos solas, tenemos que entender esta realidad. Sabemos que Dios está con nosotras, pero hay una realidad muy profunda de esta tierra, de esta vida y acerca del sufrimiento. Les cuento una historia rápida. Había una señora cuyo hijo estaba en gran dolor y sufrimiento. Ella se angustiaba por él, él lloraba todas las noches, ella lloraba con él y se desesperó tanto de esa situación que una vez le preguntó a su vecino y le dijo, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo acudir que quite este sufrimiento, que quite este dolor? Y le dijo, ve hacia arriba, allá en la montaña vive un sabio, él te dará un consejo, siga al pie de la letra lo que te diga y te ayudará con tu sufrimiento. Ella tomó al niño en brazos, salió corriendo y se fue hasta arriba de ese monte. Cuando llega, encuentra la casa del sabio, toca la puerta, abre el sabio y ella le explica toda la situación. Y le dice, ya no quiero sufrir más, ya no quiero verlo sufrir más, por favor, ¿qué puedo hacer? Y él le dice, muy bien, entiendo, lo que vas a hacer es regresar al pueblo otra vez.
vas a tocar la puerta de cada uno de tus vecinos y preguntar si en esta casa no ha habido sufrimiento. Si encuentras una casa donde no ha habido sufrimiento, pide de ahí un granito de mostaza y me lo traes. La mujer bajó corriendo con el niño, se fue, llegó al pueblo, empezó a tocar en cada puerta. Toc, 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 toc. Le abrían y ella preguntaba, ¿ha habido aquí sufrimiento? ¿Alguien no ha sufrido aquí? Y le decían, sí ha habido sufrimiento. Alguien ha sufrido acá. Salía de esta casa y tocaba la puerta a la otra casa y volvía a preguntar, ¿ha habido sufrimiento aquí? ¿Alguien ha sufrido alguna vez aquí? Y todos le decían, sí, ha habido sufrimiento. No tardó mucho en que ella, después de algunas puertas que había tocado, se diera cuenta de cuál era la solución. A veces tocaba mejor aceptar el sufrimiento, porque todo el mundo ha sufrido alguna vez. En todas partes ha habido sufrimiento. El sufrimiento es una parte de la realidad de la vida del ser humano. Sufrimos, hay dolor, hay tristeza. ¿Qué hacemos con ese sufrimiento? Es lo más importante. Como hemos visto, las personas sufren, nosotras sufrimos e incluso alguien muy importante sufrió. Y vamos a ver lo que dice Isaías 53:3 de Jesús mismo cuando vino aquí a la tierra. Y dice, Jesús, hablando de él, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Sí. Así que Jesucristo mismo ha sufrido. Él vino y sufrió hasta lo sumo, se humilló hasta lo sumo. Y lo iremos viendo un poco más, pero lo hizo por amor, lo hizo en obediencia al Padre. Ahora vamos a seguir viendo aquí. Existen dos respuestas frente al sufrimiento, frente a lo que nos causa esa pena, eso que arrastramos desde el dolor, y es negarlo o aceptarlo. Lo negamos cuando cerramos nuestros ojos a aquello que nos duele tanto, a eso que nos afectó, que nos dejó una espinita del pasado, o a lo que nos está afligiendo del futuro. Cuando no queremos aceptar que eso está pasando en nosotras, lo negamos. Cuando decimos esa famosa pregunta frente a lo que no podemos cambiar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo la que diga tal cosa? ¿Por qué tengo que ser yo la que haga tal cosa? ¿Por qué tengo que venir y padecer yo esto con esta persona? ¿Por qué tenemos que atravesar esto con mi familia? ¿Por qué tenemos que estar en este dolor? ¿Por qué en esta pena? ¿Por qué venimos a Dios y le decimos, ¿por qué no me quitas este dolor ya? Va 1, 2, 3 días, 1, 2, 3 semanas con una situación tan difícil, tan dolorosa, y le decimos a Dios, ya no quiero. Por favor, quita esto, haz algo. Pero ese rechazo al dolor, ese rechazo al sufrimiento, es negarlo. La otra posición es aceptarlo. Aceptar es abrirme a la situación, es decir, es verdad, está pasando, es verdad, me duele, es verdad, no lo quisiera, pero está sucediendo y tengo que hacer algo al respecto. Tomar una actitud de aceptación nos va a ayudar porque permite abrir la puerta a algo muy importante, que es el sentido, encontrar un sentido. Ahora, no digo que el sufrimiento tenga sentido, el sufrimiento en sí no tiene sentido. No tendría sentido, no tiene por qué tener sentido. Pero podemos encontrar algo que le dé sentido al sufrimiento. Muy bien. Esto lo podemos hacer a través de cumplir un llamado que nos trasciende o un propósito más grande. ¿Cómo puede hacer esto el ser humano? Dios nos ha hecho seres tripartitos, con 3 partes. Nos hizo con mente, nos hizo con cuerpo y nos hizo con espíritu. La parte espiritual es la parte que le permite al hombre superar lo físico, superar lo físico, superar lo mental. Es eso que dice, me duele el cuerpo, pero tengo que levantarme
y ayudar a mi hijo. Pero me duele el cuerpo, pero tengo que levantarme. Eso que me hace levantarme es el espíritu. Eso que dice, ya no puedo más con este dolor, con este sufrimiento, y lloro y los ojos los tengo hinchados de llorar y entro en estado de depresión o gran y fuerte ansiedad, pero digo, poder hacerle la comida a mi familia. Eso es superarme, eso es trascender lo que está pasando en mi mente y en mi cuerpo. Y no se explica desde la mente y no se explica desde el cuerpo, porque ambos están débiles o afectados, pero dentro de mí hay algo que el Señor puso, que es distinto a cualquier animal. Ninguna planta lo tiene, ningún animal lo puede hacer tampoco. Es algo específico del ser humano. Él nos hizo con eso y de eso hacemos uso cuando aceptamos el sufrimiento. Muy bien. Ahora, el sentido en el sufrimiento se logra porque hay partes muy importantes de él, un par de detalles que les voy a dar acá y les va a ayudar. Se logra cuando decidimos hacerlo por una causa mayor, por un ser amado o por Dios mismo. Si estamos en gran pena, hermana, si te encuentras en un gran sufrimiento por algo, una pérdida, por dificultades económicas, por lo que el COVID trajo, por enfermedad, por COVID, por el temor, por estas cosas que no podemos controlar y tantas más. Si tú decides pensar por quién lo vas a hacer, por quién vas a salir adelante, por quién vas a levantar tu frente. Si lo haces por tus hijos, si lo haces porque quieres honrar a Dios con eso, como lo vimos anteriormente en la conferencia anterior. Si lo haces por una causa mayor a ti, para dejar un legado, para ayudar a otras personas en sufrimiento, para cualquier cosa así, le das un sentido a ese sufrimiento. El sufrimiento está hecho para que aprendamos a salir de nosotras mismas, fuera de dejar de verme a mí, ver al otro. Y el otro ingrediente secreto es que todo sufrimiento encierra una importante lección para nuestras vidas. Piensen por un minuto, ¿en qué momento aprendieron una de las más importantes lecciones de su vida? ¿Fue cuando estaban muy tranquilas? ¿Fue disfrutando un helado? ¿Fue riendo a carcajadas? La mayoría de las veces, las cosas que han cambiado nuestra vida vienen por una experiencia de sufrimiento. El sufrimiento nos enseña. El sufrimiento nos entrena. ¿En qué cosas? A la persona la transforma para bien. Afianza sus valores, los hace más fuertes, los solidifica. Sus principios. Lo hace más maduro, nos ayuda a madurar, a que el carácter no sea tan débil, que sea fuerte, que supere mi propio temperamento, lo controle y lo someta. Que me humille delante de Dios, que me reconozca menor que Dios y más grande Él y poderoso. Nos hace más valientes y también más sensibles al sufrimiento de otras personas, al dolor ajeno, a las lágrimas de otros. Por eso es que el sufrimiento te entrena. Tenemos varias partes de la palabra que nos dicen en qué manera nos entrena el sufrimiento, es decir, ¿para qué nos sirve el sufrimiento? Ustedes vieron dos de estas en la conferencia pasada con mi mamá. Está Romanos 5, 3 al 5. Vamos a dar un pequeño repasón de ellas. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Otra vez, el sufrimiento no se queda sin fruto. Si lo sabemos aceptar, tiene un fruto para nuestras vidas. Está Santiago 1, 2 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos ustedes mismas, para que sean perfectas y completas, sin que nada les falte. ¿No dice eso de un estado de alegría y bienestar absoluto? Dice eso de la prueba, del momento difícil, porque el sufrimiento encierra ese sentido, encierra ese detalle
y hay que saberlo ver. Hebreos 12:2. Se los voy agregando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, él mismo, puesto delante de él, soportó la cruz y nos dejó ese ejemplo. ¿Se acuerdan del sufrimiento que les leí de Isaías, de Jesús? Él mismo sufrió tanto y luego hasta llegar a la cruz por el gozo. Hay gozo, al final hay gozo. Hermanas, a veces no tendremos todo el gozo del mundo en la tierra, pero si tienen su fe en Cristo, si ustedes han creído que Él es Señor, que siendo hijo de Dios vino aquí a la tierra, que murió por ustedes y que da vida eterna a aquel que crea en Él, porque resucitó y venció a la muerte en el tercer día. Si ustedes han creído esto, si se han arrepentido de sus pecados, si han permitido estos cambios en su vida y el Espíritu Santo mora en ustedes, créanme que no es prometido todo el gozo del mundo acá, pero sí el gozo allá. El gozo con el Señor, el gozo en el cielo. Muy bien. Y el otro es Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, nos aflige, nos pesa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué agregué hoy un poquito el tema de la disciplina? Porque existe en nuestras vidas como cristianas también la disciplina del Señor. Hay eventos que no están en nuestro control y hay muchos eventos que causan sufrimiento que vienen como resultado de nuestras vidas cuando nos alejamos del Señor. Permítanme leerles un poquito lo que dice Santiago 4:1-10. Solo se los busco acá. Muy bien. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus cuerpos? Codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden. Y piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano que Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamenten y lloren. Que vuestra risa se torne en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y entonces Él les exaltará. Así que hay muchas veces que hay sufrimientos que vienen a causa de nuestra responsabilidad, porque hemos dado la espalda a Dios, porque hemos creído lo que el mundo dice, sus filosofías, sus ideas, porque hemos rechazado el sufrimiento y dicho, yo no merezco esto, yo no quiero esto. Si voy a estar con un Dios que me hace sufrir, ¿para qué? Prefiero las cosas para mí, lo que me hace sentir bien a mí. ¿Para qué tengo que cuidar niños? ¿Para qué tengo que estar casada? Y nos vamos separando de lo que su palabra dice. Si a mí me causa placer, ¿por qué tengo que dejar esta actitud? ¿Por qué tengo que dejar esta conducta? Sí, ya sé que la Biblia dice que está mal, pero nadie más lo está haciendo. Mi esposo no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mi amiga no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y entonces, mis queridas, puede venir juicio,
por un corazón endurecido hacia el Señor. Nos hacemos amigas del mundo y entonces somos enemigas de Dios. Pero ¿cuál es la solución? Otra vez, ¿cuál es el secreto del sufrimiento? ¿Qué encierra ese dolor? ¿Qué encierra eso? Un propósito de parte de Dios. Regresar nuestros corazones a Él, humillarnos. ¿Qué debemos hacer? Aceptar ese dolor. Sufran, lloren, aflíjense. Humillen sus corazones. No resistan más. Y entonces el Señor las exaltará. Es su promesa. Pero eso es otra vez cuando sabemos en nuestro corazón que nos hemos alejado de Él. Bien, ahora vamos a pasar a el tema que nos interesa mucho, que es entrenarnos. Vamos a entrenarnos en este sufrimiento. Recuerden que el entrenamiento requiere ejercicio constante, es decir, esto lo vamos a hacer constantemente. Y me gusta llegar a esta parte después de haber explicado el sufrimiento, porque el sufrimiento es el que nos entrena, nos lleva literalmente a un gimnasio, ¿sí? Y ahí está todo lo que podemos usar y aprovechar para crecer, para fortalecer nuestro músculo espiritual, nuestro corazón, nuestra fe. Vamos a cambiar aquí, muy bien. ¿Cuáles son las partes de un entrenamiento? Las principales son 4. Tienen que ver con el calentamiento, ¿sí? Estiran sus músculos, hacen un par de resistencias ahí, porque eso activa el sistema. Eso nos ayuda a que estén listos los músculos. Dice calentarlos para que no estén fríos y entonces no se atrofien con lo que va a venir después. Entonces, lo primero es pasar por un calentamiento. Lo otro ya es cardio. Vamos a acelerar un poco nuestro ritmo cardíaco. Vamos a hacer que todo se mueva, esté bien, que empiece a fluir la sangre y a correr el oxígeno. Después pasamos a un entrenamiento más pesado. Ahí es donde usamos pesas y resistencia. Eso es lo que va a crear músculo. Crece el músculo. Eso nos hace más fuertes para la siguiente vez. Antes aguantábamos 2 libras, después vamos aguantando 4, después 5 y no sé, algunas valientes que llegan a 10, no sé, pero ahí va un poco de resistencia y eso pasa con ese entrenamiento de fuerza. Muy bien. Después tenemos la última parte, que es un enfriamiento. No podemos salir bien o completamente ilesos o ilesas si no enfriamos después de todo el entrenamiento. Es importante hacer eso para restablecer nuestros niveles y seguir adelante con nuestro día. Estas son las mismas partes que vamos a usar en forma de analogía con el entrenamiento en el sufrimiento y las vamos a unir con el corazón, con nuestra parte espiritual, con nuestra fe. Muy bien. Entonces, para nosotros el calentamiento va a tener que ver con ir al Señor en oración, con acción de gracias. Recordemos que esto es en el momento del sufrimiento, cuando lo hemos aceptado, cuando estamos listas para encarar el sufrimiento. Entonces, lo primero que hemos de hacer es ir hacia el Señor, delante del Señor, en oración, con acción de gracias. Recordemos lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que hemos de hacer en el sufrimiento es orar. Muy bien. Una vez hemos orado, podemos comenzar con la segunda parte del entrenamiento, que es el cardio. El cardio va a tener una directa relación con nuestro corazón y nuestra mente. Aquí es la parte donde, hermanas, ustedes pueden reconocer sus emociones. Reconozcan qué están sintiendo. Podríamos decir que aquí entramos un poco al tema más psicológico, más emocional. ¿Qué pasa dentro de ustedes? Den un nombre
a la emoción que están sintiendo. Miedo, tristeza, puede ser confusión, algunos un poco más elaborados como frustración. La frustración incluirá enojo, tristeza, vergüenza, cansancio. Hay más complejas, hay más simples. Puede ser que incluso sientan un poco de nada. Tal vez no sienten nada, tal vez están como dormidas, como existiendo, como flotando y no saben por qué. Eso también es algo que deben reconocer. Es importante reconocer las emociones porque eso nos va a permitir una solución directa u objetiva. Cuando la reconocemos podemos decidir qué es lo que hemos de hacer como siente. Pero ese va a ser el siguiente paso. Lo primero es reconocer sus emociones. Paren un momento. Después de orar suele ser mucho más fácil, háganme caso, oren y luego piensen, ¿qué siento en este momento? ¿Qué es lo que siento? Voy a pasar aquí, lo voy a regresar porque quiero darles algunas emociones y sentimientos y la diferencia entre estos dos. Las emociones son esas afloraciones que pasan en un momento. Sí, son rápidas. A veces se disparan muy rápido y a veces bajan muy rápido. A veces van escalando un poquito más despacio y van descendiendo un poquito más despacio, pero su característica principal es que no duran mucho en el tiempo, son pasajeras y tienden a ser reactivas. Reacción ante. Es casi inmediato, casi automático lo que nos hacen sentir. Muy bien, las emociones básicas, algunas de ellas pueden ser la alegría, el enfado o el enojo, miedo, tristeza, sorpresa, asco o repulsión, o una confianza. Se les llama básicas porque todo ser humano las tiene. Todo ser humano tiene estas emociones. Muy bien. También están sentimientos. Les he dado aquí unos ejemplos de unos sentimientos básicos. Los sentimientos, a diferencia de las emociones, se van a sostener por más tiempo. Están más presentes. Casi sin importar casi sin que les importe las emociones o las situaciones que estén viviendo. Se mantienen un poquito más. Puede ser amor, generosidad, el gozo, compasión, esperanza, libertad, agradecimiento, aceptación. Me gusta la del gozo porque ustedes vieron eso anteriormente, ¿verdad? Ese alegres, ese estén gozosas en la prueba, es un sentimiento, no es una emoción. No es algo, como les decía, ¿verdad? No es algo de, ¡ay, qué alegre estoy en una prueba! No, no se trata de eso, es algo más interno. Es un gozo, una fuerza interior de pensar en lo que Dios está haciendo, de tener nuestra mirada puesta en Él, nuestra esperanza en Él. Tener esperanza no depende de las circunstancias, como las emociones. Se me trabó un poquito. Muy bien. Entonces, esas son las diferencias entre emociones y sentimientos. Reconocerlas nos va a ayudar a manejar de mejor forma una situación que parece imposible. Porque en una situación que parece imposible, tenemos varios factores. Es mi vivencia, lo que está pasando y lo que voy a hacer. ¿Sí? Son 3 factores. Cuando reconocemos lo que está pasando dentro de mí, dentro de nosotras, es más fácil ver con claridad lo que está sucediendo, la vivencia, la situación. Y por ende, más fácil saber qué voy a hacer. Vamos a regresar. Esto tiene que ver con asertividad también. Cuando ustedes tengan que hablar con alguien en una situación difícil, primero reconozcan sus emociones y luego trasladen lo que están viviendo. No esperen que otra persona adivine lo que ustedes están pasando. Las personas no tienen ese poder.
Ustedes tampoco con alguien más no saben todo lo que está pasando, lo que está sintiendo en algún momento. Es importante comunicar eso. Tampoco exploten la asertividad o ser asertivos, es dar en el blanco. Pero no se trata de decir voy a ser brutalmente honesto. Esa honestidad brutal no es una comunicación sana. Tampoco lo es manipular o hacer que las cosas salgan a mi manera sin decir por qué quiero que salgan de esta forma. Pero eso lo logro cuando soy honesta con mis propias emociones y me hago responsable por ellas. Después, parte del cardio que vamos a tomar que vamos a vivir es tomar distancia. Ven la palabra ahí dice autodistanciamiento. Esto significa que voy a lograr pararme frente a la situación y darme cuenta que yo no soy el sufrimiento. Yo no soy un síntoma. Yo no soy el problema. Tampoco lo es la otra persona, sino que hay un problema. Tengo dolor, tengo sufrimiento, pero eso me hace salir de identificarme con eso y entonces decidir qué voy a hacer. Si yo no soy el sufrimiento, si yo no soy este dolor, si yo no soy esta pérdida, la pregunta es, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con lo que estoy viviendo? ¿Qué hago con este síntoma? O también, ¿por qué no estoy haciendo algo con esto? Y algo no necesariamente es venir y hablarlo o quejarme o todo eso, porque ahí es cuando me identifico demasiado. El tener algo para hacer con esto puede ser simplemente decir, bueno, me duele la cabeza, pero no voy a dejar que eso me haga insultar a los demás. Todo lo contrario. Voy a sobreponerme a este síntoma y voy a hacer algo con él, aunque sea hacerlo a un lado por un momentito. Muy bien. Ese es un ejemplo. Vamos a ver lo siguiente. Ahí estamos en el cardio. La otra manera de entrenar, que es más fuerte y que debemos hacer, es la resistencia o pesas. En otras palabras, el trabajo de fuerza. ¿Qué es lo que debemos resistir en el sufrimiento? La tentación a la autoconmiseración. El decir, pobre de mí, cómo sufro. Ay, yo todo lo que he vivido. Otra vez estoy en una situación difícil. Otra vez me pasa a mí lo mismo. ¿Por qué siempre a mí? Todas esas expresiones, todas esas formas de pensar es autoconmiseración. No trae fruto. No trae nada bueno, ni a los que están conmigo, ni a mí. Y no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. La autoconmiseración va completamente en contra de lo que Dios mismo dice en su palabra. ¿Qué otra cosa? Queja. Suele venir de la autoconmiseración. Los impulsos que tenemos. Tengo el impulso de gritar. El impulso es algo que nace, que quiere salir y que es dificilísimo manejar. Eso es un impulso. Nos empuja. Hay culpa. Muchas otras cosas más, pero estas son algunas muy importantes. La resistencia a la culpa no es decir que si he hecho mal, no deba sentirme mal. La resistencia a la culpa es a permanecer en un estado de culpa. Es a decir, me siento culpable, soy culpable y mejor que todo el mundo me rechace, yo no quiero nada porque he sido malo, he sido mala, he fallado, he hecho mal, todo eso, que es bueno reconocerlo, no es bueno cuando nos mantenemos ahí. La culpa tiene su secreto igual que el sufrimiento, cuando la transformamos en responsabilidad. Si yo lastimé a alguien, me toca pedir perdón. Hacer culpables a otros también tiene mucho que ver con algo que debemos resistir.
No es que yo quiera sentir a alguien culpable, es dejar que el Espíritu le convenza a esta misma persona de que ha hecho algo malo. Yo puedo decir, me has lastimado, me has fallado. Está bien hacer eso. Pero es bueno reconocer y dejar las cosas en las manos de Dios cuando es su tiempo, cuando es la persona fuera de mí. Hacer que otro se sienta culpable es manipular a una persona. Eso no es ser responsable tampoco. Dejar que la otra persona se haga responsable, por el contrario, es lo más sano que podemos hacer en un sufrimiento, en un padecimiento, en especial cuando se trata de relaciones con otras personas. Otra cosa que podemos hacer es decidir aquí ya, en el momento de las pesas y de la fuerza, es qué hacer y llevarlo a la acción. ¿Se acuerdan del sufrimiento que tiene solución? Si la solución es hablar las cosas, entonces debo hablar las cosas con claridad, con respeto, pero hablar las cosas es algo que debo hacer. Si la solución es pedir perdón, pido perdón. Si la solución es cambiar mi manera de manejar mi tiempo, cambio la manera en la que manejo el tiempo. Si la solución está en arrepentirme, humillarme delante de Dios porque he sido soberbia en mi corazón, porque he sido orgullosa y no he querido rendir áreas de mi vida a Dios, de mi matrimonio, de mi relación con mis hijos, de mi trabajo, entonces debo rendirme y humillarme delante de Dios y pedir por su misericordia y su ayuda. Si lo que tengo que hacer es aceptar algo que no puedo cambiar, si decido eso, si llego a este momento y lo decido, entonces debo aceptarlo. Debo abrirme y decir, así es. Y luego también, como dijo Job, Dios dio y Dios quitó, y alabado sea el nombre de Dios, es también venir y alabar a Dios en medio de todo. Es abrir nuestra boca y exaltarlo. No olvidarnos que Él sigue siendo Dios, dueño de todo, creador de cada cosa. Confiar en que Él es el omnipotente, que tiene todo bajo control. Que si yo he perdido algo importante, Él también puede consolar mi corazón. Aceptar también puede ser llorar. Y decidir por quién voy a pasar este padecimiento. Es hacer frente también a lo que hemos perdido, que nos ha dolido tanto, y llevarlo con nosotros, rindiéndolo a Dios, dándoselo a Él también, y seguir adelante. No negándolo, ¿se acuerdan? Es muy diferente. No es negar, es aceptarlo. Muy bien. Algo que se me olvidó anotar acá y que me encantaría que quede aquí para siempre es, este es el momento en el que ustedes también van a la palabra de Dios y se entrenan en la palabra de Dios. Estudian la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios nos hace tener músculo espiritual. Nos hace que esta fe crezca y sea fuerte. Estudiar la palabra de Dios es el ejercicio de pesas en el sufrimiento. Vayan a la palabra de Dios. Pasen tiempo ahí. Dependan de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios del que tanto hablé cuando estaba bien? Ahora que estoy mal y sufro, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Conozcan a Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué hizo Él en el sufrimiento también? Y luego tenemos el enfriamiento. Muchas veces después de entrenar nos saltamos el enfriamiento y nos vamos, pero eso puede causar algunos resentimientos musculares, algunos problemas ahí. Por eso es bueno enfriar. El enfriamiento en el sufrimiento va a significar sentarnos un momento y hacer una revisión de actitudes. Puede ser que el sufrimiento lo estemos pasando y lo vayamos a pasar por varios días. Bueno, está bien, así sean
3 semanas, decirle a Dios, aquí están estas 3 semanas, o estos días que tú quieras tenerme en esta situación difícil, te los entrego. Pero después de un día de esa situación difícil, pueden sentarse en silencio delante de Dios y revisar cuidadosamente sus actitudes del día. ¿Qué cosas les hubiera gustado hacer diferente? ¿Qué cosas se dieron cuenta que hay en su corazón que deben entregar a Dios ahí mismo? En ese momento de silencio. ¿Qué cosas resistieron con todo su corazón porque no quisieron ver a los ojos, no quisieron verlo, no quisieron ese olor o no lo quieren? ¿Qué características de Dios han olvidado o olvidaron en el día que ya no quieren olvidar? Tal vez sea que Él tiene el control, tal vez sea que Él es misericordioso, tal vez sea que Él sí hace justicia, tal vez sea que Él sí ve las cosas que están pasando y que duelen. Alguna cuestión así. ¿Qué es? Porque nuestra esperanza no está en lo que pasa en este mundo, está en lo que va a pasar después. Está más allá, está en Dios mismo, no en una persona, no en alguien más. Muy bien. Después de revisar las actitudes, les dejo esta herramienta buenísima, que es pensar las cosas desde los 90 años. No sé si alguien aquí tiene 90 años o quiere llegar a los 90 años o se ha imaginado a sí misma a los 90 años. Pero este ejercicio es tan increíble. Ustedes cierran sus ojos, se imaginan a los 90 años, como sea que se quieran imaginar, con el vestido que más les guste, en un patio, sentadas en su casa, en cualquier momento así. Y ven hacia el momento que están viviendo hoy. Ven hacia atrás y dicen, ¿cómo me gustaría decir a los 90 años que viví esto? ¿Cómo me gustaría contar a los 90 años cómo afronté esto? ¿Sí? Porque a los 90 años seguramente habrán pasado muchas otras cosas, pero tendrán unas grandes que contar. ¿Será esta una de ellas? ¿Contarán este momento difícil como entre las victorias a sus 90 años? Muy bien. Y luego, darle gloria a Dios, esperar su venida. Cierren los ojos en ese momento y recuerden que Él va a venir, que vamos a ir con Él, que esto que sufrimos ahorita no va a durar para siempre, va a tener un final. Darle gloria a Dios para mientras. ¿Qué cosas le decimos a Dios cuando estamos en dolor y sufrimiento? Quítame esto, ya no lo quiero. Y si lo cambiamos por te alabo en medio de mi dolor, danzo en tu presencia, levanto mis manos hacia ti en clamor, porque conoces mi corazón y mi dolor. Eso genera un cambio de actitud. Y otra vez ahí daríamos la vuelta a aceptar. Y estamos listas otra vez para el calentamiento, para el cardio, para las pesas, el entrenamiento de fuerzas y otra vez un buen enfriamiento. Muy bien. Les dejo este último pasaje. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, es Jesús, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son las palabras de Jesús. Son para ustedes, hermanas. Muy bien. Aquí les dejé mis datos. Si alguien quiere hablarme o encontrarme, esta es mi página de Instagram. Voy a dejar también mi número, mi correo, pero estoy a la orden. Muchas gracias por su atención
espero que esto les haya ayudado, que les pueda dar algunas claves de qué hacer en el sufrimiento, porque hay mucho que podemos aprender de él. Ahí estamos. Yo creo que sí ya se quitó la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Ya. Juli, muchísimas gracias. Vamos a darle gracias al Señor por esta conferencia y queremos, antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, compartir un canto, y a manera de oración vamos a escuchar este canto. Qué bonita alabanza, ¿verdad? Como el Señor también nos muestra a través de la música que podemos confiar en Él. Y en precepto nosotros creemos que estudiar la palabra del Señor y adentrarnos en esos principios que Él ha dejado escritos en su palabra es lo único que va a poder sacarnos a flote cuando estamos en medio de los sufrimientos. La carta de Santiago, como nos comentó ayer Miriam, fue escrita precisamente para un pueblo, para un grupo de personas que estaban pasando por diferente clase de sufrimiento, especialmente la persecución. Nosotros entendemos que estamos en tiempos difíciles, que la pandemia nos ha traído diferentes clases de presiones que han provocado diferente tipo de sufrimiento, empezando por la pérdida, ¿verdad?, de seres queridos o inclusive de nuestra propia salud, los que ya pasaron por esta lucha de sobrevivir ante el COVID, pueden dar un testimonio de ese sufrimiento y esa ansiedad que provoca el saber que el día de mañana o esta misma noche podría ser el último día de nuestra vida. Entonces nosotros queremos invitarles a que mediten en este tema, en esta posibilidad de poder conocer al Señor Jesucristo de una manera más profunda y significativa a través del estudio de su palabra. Es un privilegio para Miriam, para mí, para Zuli, para Carol, poder compartir el tiempo que tenemos en estas noches para darles a conocer un camino, una forma para poder solventar cualquier sufrimiento que podemos estar pasando. Como supimos hoy o como aprendimos hoy, el sufrimiento no se va a desaparecer, pero podemos utilizarlo de tal manera que pueda obrar para nuestro bien. Y sabemos que podemos aprovechar estas crisis, este tiempo, ¿verdad?, de sufrimiento para crecer, para ser más fuertes, más maduros y poder así salir adelante. Y cuando veamos para atrás, digamos, yo estuve en esa pandemia y salí adelante con la ayuda de Dios.